Bien, analicemos esta situación desde los principios fundamentales. Durante siglos hemos contemplado la Luna. Poetas, románticos, ingenieros del programa Apolo. Todos vieron en ella algo distinto. En esencia, era solo una gran roca en órbita, útil por su influencia gravitatoria y, quizá, un futuro trampolín hacia Marte. Pero estábamos equivocados, profundamente equivocados en nuestras suposiciones, como suele ocurrir. La Luna no nos pertenece, ni nunca nos perteneció. Buscábamos signos de vida extraterrestre en el espacio profundo y estaban justo sobre nuestras cabezas. Todo cambió cuando un objeto entró en el sistema solar. Lo llamaron 3 Atlas, el tercer visitante interestelar que hemos detectado. El primero fue Oumuamua, y el astrónomo Avi Loeb sugirió que podía tratarse de una vela alienígena. Lo ridiculizaron en su momento, pero los datos son los datos. El segundo fue el cometa Borisov, una cometa corriente y sin misterio. El tercero, sin embargo, lo cambió todo. Mientras la humanidad estaba distraída con disputas sobre fronteras, recursos e ideologías, la verdadera historia se desarrollaba sobre nuestras cabezas. Astrónomos del proyecto Atlas, en Hawái, detectaron un punto de luz. Los algoritmos calcularon su órbita y mostraron una excentricidad que indicaba claramente, es un visitante de otro sistema estelar. Pero eso no era lo más importante. Su trayectoria era extraña. No solo era rápida, más de 150,000 kilómetros por hora, sino controlada. Registramos pequeñas pero constantes correcciones en su curso. No eran causadas por la gravedad ni por emisiones de gas. El objeto no tenía coma. Eran maniobras deliberadas. Apuntamos hacia él el telescopio James Webb, y lo que vimos desafió todo lo que creíamos saber sobre los asteroides. Su superficie estaba compuesta de aleaciones de titanio y osmio, materiales de una reflectividad anómala, más propios del núcleo de un planeta que de una roca flotando en el espacio. No giraba caóticamente, sino que se desplazaba de forma suave y estable. No era una piedra, era una sonda. La idea de Loeb sobre la naturaleza artificial de Oumuamua dejó de parecer una locura. Era evidente. 3 Atlas era un artefacto. Y no estaba simplemente de paso. Se dirigía deliberadamente hacia el sistema Tierra-Luna. Y aquí empieza lo más interesante. Cuando cruzó la órbita de Marte, la Luna respondió. Los sismómetros que habíamos dejado allí, los antiguos de las misiones Apolo, junto con los nuevos, tanto chinos como estadounidenses, se activaron simultáneamente. Y no era una simple vibración provocada por mareas o impactos de meteoritos. Sabemos bien cómo se comportan esos registros. Esto era otra cosa, era una señal. Estructurada, compleja. Toda nuestra concepción de la Luna como un cuerpo geológicamente muerto y enfriado se hizo añicos. No era lo que creíamos, era otra cosa. Las señales no provenían ni de la corteza ni de las profundidades del núcleo. Los epicentros de los temblores se hallaban a una profundidad media, entre 70 y 100 kilómetros bajo la superficie, y no estaban distribuidos al azar. Formaban una red geométrica precisa que cubría toda la Luna. La fuerza de los temblores era leve, pero su naturaleza resultaba completamente anómala. Las ondas sísmicas no se amortiguaban, como deberían hacerlo en una roca sólida. Se propagaban por la superficie y hacia el interior, rebotando contra algo que las hacía resonar. Los sensores registraban vibraciones armónicas, como si alguien hubiera golpeado un gigantesco diapasón. En los centros de control de vuelo, en Houston, Pekín y Korolev, reinaba la confusión. Los ingenieros revisaban los equipos, sospechando fallos de calibración. Pero los datos coincidían al microsegundo entre todas las estaciones, de diferentes países, y con distintos sistemas de medición. La Luna vibraba. Zumbaba en una frecuencia baja, casi imperceptible. Y ese zumbido no era ruido aleatorio. Contenía estructura, un patrón complejo y repetitivo, similar a un lenguaje. En ese momento,
la comunidad científica recordó uno de los hechos más extraños y más incómodos de las misiones Apolo, un detalle que durante décadas se había intentado ocultar o minimizar, considerándolo una curiosidad o un error de interpretación. Noviembre de 1969. Misión Apolo 12. Los astronautas Pete Conrad y Alan Bean, tras concluir sus labores en la superficie, regresaron al módulo de mando. La etapa de ascenso del módulo lunar fue deliberadamente estrellada contra la superficie. El impacto fue equivalente a la explosión de 1 tonelada de TNT. Los científicos esperaban obtener datos sobre la estructura interna de la corteza lunar, y los obtuvieron. Pero el resultado fue sorprendente. Los sismómetros registraron que, tras el impacto, la Luna comenzó a vibrar, y esas vibraciones no se extinguieron en unos pocos minutos, como habría ocurrido en la Tierra, donde el agua y las rocas sueltas disipan rápidamente la energía. La Luna resonó como una campana durante casi 1 hora. La frase «suena como una campana», extraída de los informes de la NASA, se volvió célebre en círculos especializados. Para la mayoría de los científicos, aquello solo demostraba que la Luna era un cuerpo extremadamente seco y rígido. La ausencia de agua y su densa estructura monolítica permitían que las ondas sísmicas se propagaran sin atenuarse. Pero para un pequeño grupo de investigadores, considerados marginales, aquello fue la prueba de lo impensable. En 1970, 2 científicos soviéticos, Mikhail Basin y Alexander Shcherbakov, miembros de la Academia de Ciencias de la URSS, publicaron un artículo titulado «La Luna, creación de la inteligencia». Propusieron una hipótesis que la ciencia oficial ridiculizó, aunque nunca logró refutar por completo. Sus argumentos eran simples y desconcertantes. Baja densidad. La densidad media de la Luna es de 3,34 gramos por centímetro cúbico, mientras que la de la Tierra es de 5,51 gramos por centímetro cúbico. Esto indicaba que la Luna tenía o bien un núcleo de hierro muy pequeño, o bien que era parcialmente hueca. Cráteres extraños. Los cráteres lunares, incluso los más gigantescos, tienen una profundidad sorprendentemente reducida, como si los meteoritos chocaran contra una capa ultrarresistente bajo una fina superficie de regolito, incapaces de perforarla. Basin y Shcherbakov sugirieron que podía tratarse de un casco blindado, con un grosor de decenas de kilómetros. Mascones. Bajo los mares lunares se encuentran los llamados mascones, regiones de gravedad anómalamente alta, detectadas por las perturbaciones en las órbitas de los satélites. La ciencia oficial las atribuía a flujos de lava solidificada. Pero Basin y Shcherbakov propusieron que podrían ser no simples concentraciones de roca densa, sino enormes mecanismos o estructuras de refuerzo del casco artificial. Órbita perfecta. La órbita de la Luna es casi perfectamente circular, algo extremadamente raro para un satélite capturado por el campo gravitacional de un planeta. Además, la Luna muestra siempre la misma cara hacia la Tierra, y su tamaño aparente coincide exactamente con el del Sol, lo que permite los eclipses solares perfectos, un fenómeno que muchos astrónomos consideran una coincidencia asombrosa. La hipótesis de Basin y Shcherbakov afirmaba que la Luna no es un satélite natural, sino una enorme nave espacial antigua, creada por una civilización desconocida. Tal vez su núcleo fue extraído, y la cavidad interior sirvió como hábitat. Su resistente coraza exterior habría sido recubierta con kilómetros de roca y polvo para camuflarla y protegerla de los impactos de meteoritos. Esa nave, según ellos, habría sido colocada en órbita alrededor de la Tierra en tiempos inmemoriales, con un propósito desconocido, quizá como puesto de observación, arca de salvamento o guardián silencioso de la cuna de la humanidad. Durante décadas, esa teoría fue considerada una fantasía pseudocientífica. Pero ahora, cuando la Luna había respondido al acercamiento del tercer visitante interestelar, 3 Atlas, esa fantasía adquiría rasgos aterradoramente reales. Los nuevos datos sísmicos
indicaban que bajo la corteza existía realmente una estructura hueca, y que en el interior de esa cavidad algo comenzaba a despertar. La revelación de que la Luna podía ser un objeto artificial no solo sacudió la ciencia, la destruyó. Toda la astrofísica moderna, la geología, la teoría de la evolución, todo lo que se había construido sobre la idea de un mundo de origen natural, se derrumbó de un golpe. La primera reacción de los gobiernos fue intentar un encubrimiento total. Se clasificaron las comunicaciones con los observatorios científicos. Los datos sobre la actividad sísmica lunar fueron declarados secreto de Estado. Pero en la era del Internet global y de los astrónomos aficionados independientes, mantener un secreto así era imposible. Las filtraciones comenzaron casi de inmediato. Un mensaje anónimo en un foro, supuestamente de un ingeniero de la Agencia Espacial Europea, contenía sismogramas sin procesar. Un servidor pirateado en Pekín reveló informes analíticos confidenciales. Imágenes satelitales de una compañía privada mostraban extrañas anomalías térmicas en la zona de los mascones lunares. Todo aquello cayó como una avalancha sobre una humanidad atónita. Los mercados financieros se derrumbaron como no lo habían hecho ni siquiera durante las guerras mundiales. El concepto mismo de activos materiales perdió sentido cuando, sobre nuestras cabezas, pendía un artefacto del tamaño de un continente. Los científicos que habían defendido durante toda su vida el origen natural de la Luna se encontraron en la misma posición que los teólogos medievales, a quienes Galileo acababa de mostrar un telescopio. Fueron atacados ferozmente en programas en directo. Sus antiguos trabajos eran objeto de burla en las redes sociales. Pero lo más importante fue que la pregunta cambió. Ya no era, ¿estamos solos en el universo? Ahora sonaba así. ¿Quiénes son ellos? ¿Nuestros creadores o nuestros carceleros? ¿Y por qué habían permanecido en silencio durante milenios? La Luna dejó de ser un simple farol nocturno. Se convirtió en el símbolo del mayor engaño, o del mayor misterio, de toda la historia. Los antiguos mitos de los pueblos del mundo, que los científicos siempre habían considerado meras metáforas poéticas, adquirieron ahora el valor de crónicas históricas. Las leyendas sobre épocas en las que no existía la luna en el cielo, sobre el gran diluvio, que quizá fue provocado por las perturbaciones gravitatorias al colocar el satélite en órbita, o sobre dioses que descendieron de las estrellas, cobraron un nuevo y siniestro significado. Mientras tanto, el visitante interestelar, el tercer Atlas, seguía su camino. Sus intenciones ya eran evidentes. No se dirigía al sistema Tierra-Luna por casualidad, sino hacia la propia Luna. No era una simple sonda de reconocimiento. Era una llave, o un mensajero, o quizá aquel que venía a despertar al guardián dormido. La actividad sísmica en la Luna aumentaba. De un leve zumbido pasó a impulsos rítmicos claros. Los analistas que trabajaban con esos datos realizaron otro descubrimiento asombroso. Los patrones de los impulsos no eran aleatorios. Eran secuencias matemáticas extremadamente complejas, basadas en números primos y constantes como P y el número áureo. No era solo un ruido, era un mensaje, un intento de establecer contacto. Y entonces, desde la superficie lunar, desde el centro de uno de los mayores mascones, en el mar de las lluvias, llegó una respuesta, no sísmica, sino electromagnética. Una señal de radio breve, potente y dirigida con precisión, enviada directamente hacia el tercer Atlas interestelar. La humanidad, conteniendo el aliento, fue testigo del diálogo de dos titanes, dos artefactos de una antigüedad y poder inconcebibles. No éramos participantes, sino hormigas en una arena donde estaban a punto de enfrentarse los gladiadores. El tercer Atlas, tras recibir la señal, empezó a desacelerar. Su frenado era tan inexplicable como su aceleración. No emitía chorros de gas ni rastros de propulsión. Parecía interactuar con el propio tejido del espacio-tiempo, disipando su colosal energía cinética. Su destino no era simplemente la Luna, sino el punto de Lagrange L1, del sistema Tierra-Luna.
la posición ideal para una observación estacionaria, un lugar donde la gravedad de ambos cuerpos se equilibra perfectamente. La humanidad se encontró en un callejón existencial sin salida. Nos hallábamos al borde del mayor descubrimiento de toda nuestra historia. Pero ese descubrimiento podía significar también nuestro fin. Si la luna era un guardián, ¿de quién o de qué nos protegía? Y no sería la llegada del tercer Atlas el aviso de que la amenaza contra la que fue creado ese guardián se aproximaba. O quizá, peor aún, la luna era una prisión, y el tercer Atlas, la llave destinada a abrirla, liberando algo que había sido encerrado allí hace eones. El derrumbe de la ciencia fue solo el primer temblor. Mucho más profundo y devastador fue el terremoto espiritual que sacudió los cimientos de la fe. El derrumbe de la ciencia fue solo el primer golpe. Mucho más profundo y devastador resultó el terremoto espiritual que sacudió los cimientos de la fe. Las instituciones religiosas, que durante milenios habían ofrecido respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia, se encontraron al borde del colapso. En el Vaticano, el Papa, tras semanas de silencio y oración, pronunció un discurso histórico. Habló de la infinitud de la creación divina y afirmó que la humanidad nunca debió considerarse el único hijo de Dios. Citó a Tomás de Aquino, aceptando la posibilidad de otros mundos habitados, y llamó a los fieles a ver en esto no una amenaza, sino la mayor confirmación del poder del Creador. Pero sus palabras dividieron a la Iglesia. Los cardenales más conservadores y millones de creyentes en todo el mundo lo acusaron de herejía. Para ellos, la luna que despertaba y hablaba en el lenguaje de las matemáticas no era una obra divina, sino la gran ilusión demoníaca descrita en el Apocalipsis de San Juan. Surgieron predicadores que llamaban a la luna la ramera babilónica del cielo, y al tercer visitante interestelar, el Atlas, la bestia que surge del abismo. Por todo el planeta comenzaron persecuciones contra los científicos, acusados de estar aliados con Satanás. En el mundo islámico, la reacción fue igualmente intensa. Los principales teólogos citaron los versículos del Corán que describen a Alá como Señor de los mundos, en plural, tradicionalmente interpretados como prueba de la existencia de otras formas de vida. Para muchos musulmanes, aquello fue una señal del infinito poder de Alá. Sin embargo, los movimientos más radicales proclamaron otra interpretación. Vieron en la luna parlante a poderosos jinns encerrados en la bóveda celeste, y en el tercer Atlas, al heraldo del día del juicio. Aparecieron nuevos grupos yihadistas que declararon la guerra no a los infieles, sino a la amenaza cósmica, instando a destruir telescopios y observatorios, a los que llamaban los ojos de Iblis. El judaísmo, con su larga tradición de debate teológico, se sumió en una profunda reflexión. ¿Seguía siendo la humanidad el pueblo elegido? Si los creadores de la luna existían, ¿estaban ellos también sujetos a la ley de la Torá? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no llegaban. Tal vez la reacción más serena fue la del mundo budista. La idea de múltiples mundos habitados y de ciclos de creación y destrucción siempre había formado parte de su cosmología. El Dalai Lama, en su mensaje al mundo, afirmó que este acontecimiento no era más que una oportunidad para ampliar la compasión hacia todos los seres vivos, donde quiera que existan, y una poderosa recordación de la impermanencia de todas las cosas, incluidos los conocimientos y creencias humanas. Pero sobre las ruinas de las antiguas creencias, como hongos venenosos tras la lluvia, empezaron a brotar nuevos cultos. Surgieron los hijos de Selene, una secta que veneraba a la luna como a una gran madre, creadora y protectora. Sus rituales se celebraban de noche, a la luz del astro despertado, y a menudo terminaban en suicidios colectivos, con la esperanza de ser asumidos por su divinidad. Frente a ellos se alzó el culto de la llave, cuyos adeptos consideraban al tercer visitante interestelar, el Atlas, como un Mesías, llegado para liberar a la humanidad de las cadenas del guardián lunar, al que veían como su carcelero.
Los enfrentamientos entre estas nuevas religiones y los restos de las antiguas se volvieron algo cotidiano. Una cosa quedó clara: la historia de la humanidad, tal como la conocíamos, había terminado. Ya no éramos los niños solitarios del cosmos, mirando con curiosidad las estrellas. Éramos inquilinos en una casa ajena que, de pronto, comenzaba a mostrar señales de vida. Nuestro tranquilo y poético satélite, aquel disco plateado en el cielo nocturno, resultó ser algo muy distinto, antiguo, poderoso e incomprensible. El final de esta historia aún no está escrito. El tercer atlas interestelar se detendrá en su posición en el punto L1 dentro de unos pocos meses. Nadie sabe qué ocurrirá después. Tal vez obtengamos respuestas a todas nuestras preguntas. Tal vez seamos testigos de un acontecimiento que cambie para siempre el sistema solar. O quizá el tañido de la campana lunar no sea una señal de despertar, sino el toque fúnebre de la humanidad, que demasiado tarde comprendió que su cómodo mundo era solo el decorado de un grandioso espectáculo cósmico. Mirábamos la luna, pero ella, todo este tiempo, nos estaba mirando a nosotros, y ahora ha despertado.